En esta clase vamos a trabajar composición de una función. La composición de las funciones f y g se define como f composición de g de x, que es igual a f g de x. En este caso, para toda x en el dominio de g, tal que g de x está en el dominio de f. Vamos a expresarlo gráficamente de la siguiente manera. Recordemos inicialmente que una función podíamos expresarlo con un símil de una máquina. En este caso, si esta es la función g e ingresa un valor x, al final ese valor x se transforma en el valor g de x. Ahora, a su vez, este valor g de x ingresa a la función, y cuando ingresa a la función f, se transforma a su vez en f de g de x. Y esta transformación final es lo que se llama la composición de la función. Vamos a hacer esta expresión gráfica con un par de ejemplos. En este caso puntual tenemos que con f de x igual a 3x a la 2 más 1 y g de x igual a 2x, vamos a determinar estos tres ejercicios, tres ejemplos. Primero, la composición de f y g, pero cuando x es igual a 2. Y luego la composición de g y f cuando x es igual a 1. Y luego la composición de f y f cuando x es igual a 3. Iniciemos por A. Este primer ejemplo vamos a hacerlo gráficamente. Tenemos f composición de g de 2. Acá x es igual a 2, entonces en este esquema vamos a reemplazar hasta hallar f de g de 2. Si x es igual a 2, nos quedaría 2. Cuando ingresa la función g, que g es igual a 2x, pero en este caso es g de 2 igual a 2x. Como x vale 2, que es el valor que se da acá en la función, sería 2 por 2. Y 2 por 2 sería igual a 4. G de x en este caso es 4. 4 a su vez sale de la función g e ingresa a la función f, que está aquí. Entonces va a ingresar 4 a la función f. ¿Qué debemos hacer? En la función f, evaluar x igual a 4. Entonces cuando tenemos f de 4, ya tenemos la composición de f de g de 2. Ahora, si f de x es igual a 3x a la 2 más 1, reemplazamos 4 en x y quedaría 3x a la 2, entonces 4 a la 2 más 1. Quedaría 3 por 4 a la 2, 16, más 1. 3 por 16, 48, de tal manera que f de 4 sería igual a 48 más 1. Y esto sería finalmente igual a 49. 49 es f de 4, es decir, f de g de 2. En este caso, f de g de x o de 2 sería 49. Y este sería el resultado final de esta composición de f y g cuando x vale 2. En este segundo ejemplo tenemos g composición de f de menos 1. Acá, si miramos la función, f de menos 1 es la que está en la parte interna y es lo que deberíamos resolver primero. Es decir, que tenemos f de menos 1 y vamos a hallar ese valor. Y sería igual a 3x a la 2 y x es menos 1. Sería menos 1 a la 2 más 1. Realizamos primero las potencias y multiplicamos. Menos 1 a la 2 es 1 y 1 por 3, 3. Y quedaría 3 más 1, 4. De tal manera que f de menos 1 es 4. Ahora sí, lo sustituimos. G de f de menos 1, que es 4. Y cuando hacemos g de 4, ya tenemos la composición de las dos funciones. G de 4 sería igual a g es 2x. Entonces sería 2 por 4 y eso daría 8.
Es decir, que 8 es igual a la composición de G y F cuando X es igual a menos 1. En este tercer ejemplo, tenemos la composición de F y F cuando X es igual a menos 3. O también F de 3. Estamos utilizando únicamente la función F, que aquí las vamos a subrayar. 3x a la 2 más 1. Lo que vamos a hacer inicialmente es hallar la parte interna, que es F de 3. Y sería 3x a la 2, y x en este caso es 3, que está elevado a la 2, más 1. Se realizan primero potencias, 3 a la 2, 9, y 9 por 3, 27. 27 más 1, y 27 más 1 daría 28. De tal manera que F y F de 3 es 28. Ahora sí, F de 28 será igual a 3, ahora sí, x a la 2, 28 a la 2, más 1. De igual manera, se eleva el 28 a la 2, se multiplica por 3 y se le suma 1. Aquí ya procedimos a elevar 28 a la 2, da 784, se multiplicaría por 3 y luego le sumamos 1. Iniciemos este proceso de multiplicación. 3 por 4, 12, 3 por 8, 24, y una que se lleva 25, 3 por 7, 21, y 2, 23. Y a esto se le suma 1, de tal manera que F de 28 es igual a 2300, y si le sumamos 1, 2353. Y F de 28 es igual a F de 3, 2353. De esta manera lo haríamos cuando X tiene un valor específico, pero en algunos casos la X no tiene un valor determinado y simplemente se ha expresado como lo vamos a hacer a continuación. En este ejemplo lo que vamos a hacer es hallar la composición de F y G con las funciones F de X igual a X más 1 y G de X igual a X a la 2 más 2. Como es la composición de F y G, lo expresamos como la composición de F y G de X es igual a F de G de X. Ahora sí, miremos que G de X está en la parte interna de la composición, de tal manera que tomaríamos su función. Nos quedaría F y G de X es igual a X a la 2 más 1. Este binomio prácticamente se convierte en la nueva variable. Ahora sí, lo sustituimos en la función externa, que es F. Tenemos X más 1, y X es todo lo que está en el paréntesis. Si X es igual a X a la 2 más 1, y ahora sí se le suma el 1, podríamos simplificar o reducir términos semejantes. Nos quedaría F composición de G de X igual a X a la 2, y 1 más 1 sería igual a 2. Ahora miremos con estas mismas funciones el proceso contrario, G composición de F. Con las mismas funciones quedaría de la siguiente manera. La composición de G y F de X, entonces sería igual a G de F de X. Y de esta manera parto de la función que está interna, que es F de X. De tal manera que G de F de X, sabemos que F de X es igual a X más 1. Esta parte interna correspondería a la variable de G. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. G de F de X sería igual a X a la 2, y el valor de X lo ocupa X más 1. Tendríamos X más 1, y aquí está elevado a la 2.
y al final se le suma 2. Recordemos que este es un binomio al cuadrado. Un binomio se expresa como el primer término elevado al cuadrado, que es x a la 2, se multiplica el primero y el segundo por 2, x por 1x, y multiplicado por 2 daría 2x, y finalmente se eleva el segundo término al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, y luego se suman 2. Se simplifican términos semejantes, en este caso 1 y 2, y quedaría x a la 2 más 2x más 3. Y esto corresponde a la composición de G y F, o a G de F de X. Bueno, con este ejemplo terminamos. Espero que haya sido muy claro, les aporte, y miraremos un segundo video de este tema.